¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Argos Cursa? Pues la verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí participando ya en este año 2014, desde luego a través de esta gran empresa que es Argos Cursa Radio, una empresa que se dedica al 100% a la capacitación contable. Todos sabemos que Argos, la verdad es que ha trabajado en estos últimos años mucho en la parte contable, fiscal, sobre todo preocupándose porque nosotros los contadores tengamos la información fiscal del día. Y bueno, pues la verdad es que hoy me tocó a mí participar ya iniciando este 2014, desde luego en la alianza que tenemos con todos nuestros amigos de Argos Cursa, desde luego pues dándole la facilidad, dándole las gracias por las facilidades que nos brinda esta gran empresa, desde luego a su director general, el contador Juan Alberto Carrasco, y pues también a ustedes que nos han seguido en estos últimos años en el área contable y fiscal. Y bueno, algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es el contador Sergio Arturo García Morales, y pues bueno, vamos a manejar a partir de ahorita de 2014 algunos temas de interés, y entre ellos está el que estaremos abordando en unos segundos más, que va a ser el tema de la facturación electrónica 2014. Y vaya tema el de los comprobantes fiscales en 2014. Por eso vamos a abordar este taller de facturación electrónica 2014, en donde ustedes de alguna manera van a tener el soporte legal de todas y cada una de las disposiciones en materia de comprobantes fiscales para este ejercicio, incluyendo ya los cambios que dio a conocer ya prácticamente la Secretaría de Hacienda a través del Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre, en donde ya se publicó la resolución miscelánea fiscal para 2014 y en donde se incluyen algunas novedades en materia de comprobantes fiscales para 2014. Pues bien, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de lo que es los comprobantes fiscales en 2014. En lo personal considero que este tema de la facturación electrónica 2014 o de comprobantes fiscales 2014, como lo queramos llamar, considero que es un tema muy delicado en su manejo en 2014. ¿Por qué? Porque precisamente de los cambios al Código Fiscal de la Federación a partir del 1 de enero del 2014, pues bueno, se presenta la situación de los comprobantes fiscales en su manejo electrónico para todos los contribuyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya a partir del 1 de enero amanecimos todos los contribuyentes bajo el esquema obligatorio que se conoce como comprobante fiscal digital por internet, el que también conocemos como CFDI. Pues bueno, ya todos los contribuyentes a partir del 1 de enero del 2014 debemos estar emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet, incluyendo los recibos de la nómina. Y entonces aquí es donde consideramos que debemos de trabajar y redoblar esfuerzos en materia de comprobantes fiscales, porque de lo contrario pudiéramos la verdad recibir inclusive sanciones administrativas por parte de la autoridad por el manejo inadecuado de los comprobantes fiscales en 2014. Entonces aquí habría que básicamente señalar que todos los contribuyentes deben de observar las disposiciones en materia de comprobantes fiscales tal cual, como lo señala el propio Código Fiscal de la Federación para este ejercicio 2014 y como lo señala las reglas de la resolución miscelánea, que como señalamos ya se publicó el pasado 30 de diciembre y que seguramente en los meses posteriores vendrán todavía incorporándose algunas novedades en materia de comprobantes fiscales. Luego entonces la sugerencia es que se observe
en todo momento las disposiciones que señala el Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales y desde luego las que también se señalan por resolución miscelánea fiscal. Así es que muchísimo cuidado con el manejo de comprobantes fiscales en 2014. Creo yo que es una nueva etapa para nosotros los contadores, para los involucrados en el área contable, llámese contadores, llámese auxiliares, llámese gerentes de contabilidad, porque tendremos que hacer un trabajo verdaderamente muy completo para en su momento evitar no deducibles y desde luego también evitar alguna posible sanción por parte de la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, vamos ya a empezar con los fundamentos legales en materia de comprobantes fiscales o de factura electrónica para 2014. Y bueno, pues precisamente el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que estamos estrenando, por cierto, ya a partir del 1 de enero, ya después de todo lo que se dio en materia de la reforma hacendaria, cuando iniciamos allá el 8 de septiembre de 2013, y que bueno, se volvió una realidad ya su publicación en los últimos días del mes de diciembre. Pues bueno, hoy ya es oficial los cambios tanto en las diversas leyes como en el propio Código Fiscal de la Federación. Y bueno, el artículo 29 es el que regula el manejo de los comprobantes fiscales o de la factura electrónica para 2014. Y este artículo nos señala que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, dice que los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. O sea, aquí básicamente ese artículo 29 nos dice que todos los comprobantes fiscales deben de ser a través de la página del SAT. Asimismo nos señala que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, o aquellas a las que les hubiesen retenido contribuciones, dice que este ordenamiento deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. ¿Qué novedad hay en este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para 2014? Bueno, pues la novedad es que si además ya veníamos desde el 1 de enero del 2011 manejando algunos contribuyentes este esquema obligatorio desde esa fecha, pues bueno, ya con la reforma al propio artículo, aquí la novedad es que pues prácticamente los recibos de nómina también a partir del 1 de enero tendrán que ser bajo el esquema obligatorio. Y ahí creo que muchos contribuyentes en esta parte de la nómina en los últimos días han estado muy nerviosos, que si ya voy a timbrar, que si lo voy a hacer de acuerdo a los cambios que ha dado a conocer últimamente el Servicio de Administración Tributaria, que si hay prórroga, que si lo voy a hacer a partir del 1 de abril. Tantas y tantas dudas e incertidumbre que tienen algunos contribuyentes respecto al timbrado de la nómina, pero lo cierto y la realidad es que a partir del 1 de enero todas las nóminas, todos los recibos de nómina que se le entreguen al trabajador deberán ser timbrados bajo el esquema obligatorio, o sea, el esquema del CFDI. Y la verdad es que creo que este timbrado de la nómina no debiera de ser algo más allá que la simple formalidad de timbrar los recibos, porque la verdad es que nosotros los contadores y los contribuyentes debiéramos de preocuparnos en todo caso por la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo pues sería en un momento dado el pago correcto de las propias percepciones, desde luego la determinación de las deducciones que correspondan al trabajador, más que preocuparnos por la propia formalidad
de lo que es el timbrado de la nómina. Sin embargo, la autoridad está consciente que para algunos casos habrá contribuyentes que este timbrado de nómina pues represente alguna carga administrativa adicional. Bueno, vamos a ver más adelante qué facilidad hay para lo que son los timbrados de los recibos de nómina. Por lo pronto, el artículo 29 nos señala claramente que nosotros, los contribuyentes, estamos obligados a expedir por todos los actos o actividades, incluyendo los recibos de nómina, bajo el esquema CFDI. Así es que, pues hay que ya, de alguna manera, empezar a establecer las cuestiones de control interno que nos permitan realizar de manera correcta este trabajo de la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, y incluyendo también a los propios recibos de la nómina. Entonces, es un trabajo, la verdad, que se antoja bastante interesante y que debiéramos de manejarlo con muchísimo cuidado para, vuelvo a señalar, en un momento dado evitar tener no deducibles y desde luego también alguna posibilidad de sanción administrativa. Entonces, pues bueno, ya podemos ver este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación hecho una realidad después del cabildeo de la reforma fiscal que se realizó desde septiembre de 2013. Pero bueno, debemos también señalar que este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos establece algunas obligaciones por la expedición del comprobante fiscal digital por Internet, o sea, por el CFDI. Y esas obligaciones debemos de cumplirlas al pie de la letra, precisamente para que los comprobantes fiscales digitales que se emitan, bueno, contengan todos estos requisitos y obligaciones que establece este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, vamos a ver cuáles son estas obligaciones que nos establece este artículo 29, y la fracción primera nos dice que para nosotros emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, primero necesitamos contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente, lo que conocemos como la FIEL, y que en el mes de diciembre para algunos fue inclusive imposible realizar el trámite de la FIEL. Y recordamos que en este espacio durante mucho tiempo fuimos sugiriendo que el trámite de este certificado se realizara con anticipación para precisamente en el mes de diciembre estar evitando filas, estar evitando contratiempos al momento del trámite de este certificado de la firma electrónica avanzada del contribuyente. Y el artículo 29 pues nos dice que este certificado debe de estar vigente para que se puedan emitir los comprobantes bajo lo que señala este ordenamiento del Código Fiscal de la Federación. Entonces aquí la recomendación es que si no tienen todavía el certificado, recordemos que el Servicio de Administración Tributaria también laboró horas extras para precisamente brindar el servicio a los contribuyentes en materia de lo que fue el trámite de la FIEL. La verdad es que ya el SAT, regresando en los primeros días del mes de enero, pues bueno, estará normalizando sus actividades y seguramente le dará seguimiento a este tema que tiene que ver con los certificados de la firma electrónica avanzada. Y aquí la verdad es que es un trabajo también muy importante el de la autoridad, porque si ya todos estamos obligados al esquema CFDI en 2014, pues bueno, esto también es de alguna manera interesante, porque recordemos que en 2014 también se incorpora fiscalmente un nuevo régimen que se conoce como el régimen de incorporación, en donde ese régimen va prácticamente a albergar a los que se manejaban hasta el 2013 como pequeños contribuyentes. Y entonces, pues todo este tipo de contribuyentes deberán precisamente tramitar su certificado de la firma electrónica avanzada para estar en condiciones de poder emitir comprobantes fiscales bajo el esquema obligatorio que es el CFDI. Una segunda obligación que nos establece el artículo 29 del Código también nos señala que
todos aquellos contribuyentes deberán tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales. ¿Qué es esto? Bueno, pues que recordemos que quien le da vida a los comprobantes fiscales digitales por internet es el propio certificado de sellos digitales, y es aquí donde el contribuyente debe de tramitar este certificado, desde luego contando ya con el requisito anterior, que era la FIEL. Si no tiene la FIEL, tampoco puede realizar el trámite del certificado de sellos digitales. Y entonces, uno de los requisitos para poder básicamente emitir los FDI, bueno, pues es contar con el certificado de sellos. Aquí la observación para los contribuyentes debiera de ser, en todos los casos, bueno, revisar que ese certificado de sellos digitales se encuentre vigente, que no esté en un momento dado caducado, que no esté bloqueado por la autoridad, porque pues esto nos estaría impidiendo poder emitir los comprobantes fiscales digitales por internet. Así es que el trámite de este certificado, como lo vamos a ver más adelante, pues es un trámite muy sencillo. Nada más que lo que se requiere, pues primeramente es que ya los contribuyentes hayan tramitado, como lo señaló la fracción primera del artículo 29, su FIEL. Ya tramitado la FIEL, bueno, pues ya hacemos también el trámite del certificado, que es el que va a amparar a los comprobantes fiscales digitales por internet. Otra fracción, que es la tercera del artículo 29, pues nos habla que los comprobantes fiscales digitales por internet deben de reunir los requisitos que señala el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Y es aquí, creo yo, la parte medular y la parte más importante de lo que es la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet, tiene que ver con este artículo 29A. ¿Por qué? Porque es el que señala una serie de requisitos que debe de contemplar el comprobante fiscal digital por internet, llámese CFDI. Si nosotros no cumplimos con los requisitos que establece este ordenamiento, pues seguramente vamos a tener problemas de deducibilidad de los gastos, porque uno de los requisitos que señala el 29 del código es que se cumplan todos y cada uno de los requisitos que señala el 29A, que ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos, y que luego en lo personal un servidor le dice: hey, tengan cuidado con este 29A, hay que leerlo diariamente, porque es el que realmente contempla todos y cada uno de los requisitos que debe de llevar el esquema del CFDI. Vuelvo a señalar, si no lo hacemos, seguramente vamos a tener muchos contratiempos durante este ejercicio. Así es que creo yo que es el momento de diariamente revisar este artículo 29A, que es el que trae todos los requisitos que debe de llevar el CFDI. Así es que mucho cuidado con ese artículo 29A, que ahorita vamos a ver todos y cada uno de los requisitos que se detallan en el mismo. Sin embargo, vale la pena considerar que, de acuerdo a estas fracciones que acabamos de ver, y ya como lo hicimos al principio, les señalaba que durante esta plática estábamos incorporando ya algunas reglas publicadas en la resolución miscelánea fiscal el pasado 30 de diciembre. Y dentro de estas, pues tenemos la regla que es del libro 1, 224, en donde pues prácticamente se nos habla de la facilidad de expedir los CFDI con la FIEL. Recuerdan que señalamos que los requisitos que señala el 29 para poder nosotros emitir CFDI es pues tener la FIEL vigente, tener el certificado de sellos, ya lo señalamos, fracción 1, fracción 2. Bueno, pues aquí fíjense la novedad que nos trae la resolución miscelánea en esta regla, la 1224. Bueno, fíjense que hay una gran facilidad. Dice que esta regla, que para los efectos del 29, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, para la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet, nos dice que las personas físicas, en sustitución del certificado del sello digital, podrán usar el certificado de la FIEL obtenido conforme a lo previsto en el artículo 17D del propio Código Fiscal de la Federación.
¿Qué significa esto? Pues la verdad significa, como ya lo señalamos anteriormente, muchos contribuyentes en el mes de diciembre estuvieron batallando de manera muy particular con el trámite del certificado de sellos, porque de alguna manera que la página del SAT se inhibía, etcétera. Pues bueno, aquí la autoridad nos está dando una respuesta a través de esta regla en donde nos dice que los contribuyentes, personas físicas, pueden utilizar su fiel para poder emitir comprobantes fiscales digitales, es decir, para poder emitir CFDI. Aquí creo que esta es una muy buena regla que debiéramos en todo caso valorar y aprovechar para la expedición de los CFDI, pero nos sigue diciendo la regla en su segundo párrafo que los contribuyentes que ejerzan la opción prevista desde luego en este primer párrafo y que se ubiquen en los supuestos del artículo 17H fracción 10 del propio código, pues bueno, a ese tipo de contribuyentes les será restringido el uso de la fiel para los CFDI cuando pues precisamente caigan en alguno de las causales que señala esa fracción 10 del artículo 17H. Entonces aquí la regla, viéndola en su conjunto completa, nos dice por un lado que nos da esta regla la facilidad a las personas físicas de poder utilizar la fiel para lo que es la emisión de los CFDI, pero asimismo nos aclara que en el caso de algunos de los supuestos de la fracción 10 del artículo 17H del código, que es una de las reformas para 2014, dice que en esos casos, si la autoridad llegara a, en un momento dado, a restringir lo que es ese certificado, pues bueno, que no nos cause sorpresa que esa fiel, pues bueno, estará restringida para el uso de los CFDI. Así es que esta regla, la verdad que me parece muy muy interesante. Vuelvo a señalar, está publicada ya en la resolución miscelánea fiscal para 2014 y es una regla que debiéramos de observar de manera opcional en el caso en que se nos complique por ahí hacer el trámite del certificado de sellos digitales. Y siguiendo con las obligaciones que señala el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, es importante también observar lo que establece la fracción cuarta. Esta fracción cuarta del artículo 29 del Código nos establece la obligación de remitir al Servicio de Administración Tributaria antes de su expedición el comprobante fiscal digital por Internet a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine el SAT mediante reglas de carácter general. Bueno, aquí lo que nos señala esta fracción cuarta del artículo 29, pues prácticamente nos dice que los contribuyentes debemos de remitir al SAT lo que es el propio CFDI antes de que se expida, y ese CFDI debe de alguna manera observar los mecanismos que se establezcan mediante reglas de carácter general. Entonces aquí es antes de la expedición de lo que es el comprobante, hay que remitirlo al SAT. ¿Por qué? Porque el SAT, lo que va a hacer el SAT o un proveedor es que a ese comprobante fiscal digital por Internet lo que va a hacer es va a validar que se están cumpliendo los requisitos del artículo 29A de ese comprobante fiscal digital por Internet. Asimismo, le va a asignar el folio fiscal a ese CFDI y, por último, le va a incorporar el certificado de sellos digitales del SAT. Entonces aquí nos queda muy claro esta fracción cuarta que nos dice que nosotros los contribuyentes debemos de remitir al SAT, y ya diríamos que no solamente al SAT, sino que a un propio proveedor de facturación debemos de remitir el comprobante para que se le pueda validar en los términos del artículo 29A, es decir, que cumpla con todos los requisitos señalados y que se le asigne el folio fiscal, que recordemos que es un folio regularmente de 32 caracteres de manera aleatoria. En el esquema CFDI no cabe lo que es el folio consecutivo, es de manera aleatoria. Creo que eso nos debe de quedar muy claro porque ya se viene manejando así desde 2011. Y además
se le debe de incorporar el sello del SAT o, en su caso, del proveedor que nos dé el timbrado del CFDI. Pero este artículo 29 pues todavía tiene una serie de obligaciones en materia de lo que es la expedición de el comprobante fiscal digital por internet, y dentro de ellas nos dice que el SAT podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet para que efectúen la validación, la asignación y la incorporación del sello a que se refiere esa fracción cuarta que acabamos de señalar. Sí, nosotros sabemos que quien de alguna manera, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, debe de realizar esta tarea, pues es el propio Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, se nos establece también a través de este artículo 29 que el SAT podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales para que lleven a cabo estas tareas que acabamos de señalar, que tienen que ver con la validación de los requisitos del 29A, que tiene que ver con la asignación del folio y la incorporación del sello. Entonces, nosotros también sabemos desde 2011 que hay proveedores autorizados de comprobantes fiscales digitales por internet y que ellos también realizan esa función o esa tarea que se establece en la fracción cuarta del propio Código Fiscal de la Federación. Entonces aquí ya nos deja muy claro el propio ordenamiento que el SAT podrá autorizar proveedores. Nosotros sabemos que así es y que en la práctica existe un buen número de proveedores, que más adelante vamos a ver algunos de ellos cómo realizan este trabajo o esta tarea que señala esta fracción cuarta del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Pero también nos señala el propio artículo 29 que los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet, ¿a qué se refiere? La fracción anterior deberán estar previamente autorizados por el SAT y cumplir con los requisitos que al efecto establezca el desconcentrado, el órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Bueno, pues aquí ya también se nos aclara que esos proveedores de certificación de comprobantes, bueno, pues deben de estar previamente autorizados por el SAT. Sabemos que en el propio portal del SAT está una lista de proveedores autorizados, los cuales debiéramos de consultar en todo momento. ¿Por qué? Porque pues seguramente nosotros ya elegimos alguno de ellos para hacer el trabajo de la emisión de los comprobantes fiscales. Si nosotros no revisamos esa lista de proveedores autorizados actualmente por el SAT, pues pudiéramos estar incurriendo en alguna situación que de repente contemplara inclusive que ese proveedor ya no estuviera vigente, y ahí ya nos estaríamos metiendo en un problema con el comprobante fiscal digital. Entonces hay que revisar esa lista de proveedores autorizados por el SAT para evitar en un momento dado, que tengamos comprobantes fiscales digitales por internet inválidos. ¿Por qué? Porque el SAT también, así como publica aquellos proveedores autorizados para que puedan darnos el timbrado de los comprobantes fiscales, pues también revoca esa autorización cuando estos proveedores incumplen con las obligaciones que les establece el Servicio de Administración Tributaria. Entonces hay que estar revisando constantemente el listado de los proveedores autorizados para evitar precisamente que tengamos problemas con la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Y bueno, el artículo 29 del propio Código Fiscal de la Federación, que es el que regula la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet, pues también ya comentábamos que prácticamente le da la facultad al Servicio de Administración Tributaria para que pueda revocar las autorizaciones a esos proveedores que señalamos pueden ser autorizados para la emisión de comprobantes fiscales. Bueno, ¿en qué momento los puede revocar? Bueno, los va a revocar cuando incumplan con las obligaciones que les establezca el propio Servicio de Administración Tributaria.
Este artículo 29, la verdad es que es el de los que debemos también contemplar día a día, porque es el que nos da básicamente todos los pasos y todas las obligaciones que se deben de seguir para la emisión de los CFDI. Sin embargo, señalamos que este artículo pues prácticamente viene a complementarse con un conjunto de reglas que publica precisamente el Servicio de Administración Tributaria con la finalidad o con el objetivo de poder aclarar algunas disposiciones que no hayan quedado tan claras para el contribuyente, y bueno, esto lo da a conocer a través de reglas de resolución miscelánea que volvemos a señalar. Bueno, estas ya salieron publicadas para el 2014 desde el 30 de diciembre, y una de ellas tiene que ver con la regla del libro 1 271.2. Y esta regla nos habla de la opción de poder emitir el CFDI a través del portal del SAT. Pues vamos a ver qué dice esta regla publicada ya desde el pasado 30 de diciembre y que aplica a partir del 1 de enero del 2014. Y nos dice que para los efectos del artículo 29, fracción cuarta, los contribuyentes podrán emitir CFDI sin necesidad de remitirlos a un proveedor de certificación autorizado, siempre que lo hagan a través de la herramienta electrónica denominada Servicio de Generación de Factura Electrónica CFDI, ofrecido por el SAT a través de su portal www.sat.gov.mx. O sea, la autoridad nos da, a través de reglas de resolución miscelánea, como es esta, la 12712, pues nos da aquí ya una facilidad para que los contribuyentes podamos emitir de manera obligatoria los CFDI a partir del 1 de enero, y es precisamente a través de su portal en una herramienta conocida como Servicio de Generación de Factura Electrónica CFDI, en donde la buena noticia es que los contribuyentes pueden emitir sus comprobantes fiscales a partir del 1 de enero a través de esta plataforma. Y la verdad es que creo yo que es una muy buena opción. Tan es así que lo veníamos ya platicando desde meses atrás, inclusive desde que inicialmente el SAT lo dio a conocer ya desde el año antepasado, en donde daba a conocer su plataforma o su herramienta de emisión de comprobantes fiscales digitales a través de su portal, en donde, bueno, pues aquí el contribuyente simple y sencillamente lo que va a hacer es accesar a ese portal, prácticamente hacer uso de su fiel para poder timbrar los comprobantes fiscales digitales de manera gratuita. Esto sí hay que señalarlo, es de manera gratuita. Algunos me han preguntado, oye contador, ¿cómo ves? La verdad es que ¿tú crees que valga la pena poder emitir comprobantes a través de esta herramienta? Miren, en lo personal he podido accesar a esta plataforma, he podido generar por ahí algún comprobante, y creo que es un mecanismo verdaderamente sencillo para elaborar un comprobante. A lo mejor no encontramos toda aquella mercadotecnia o toda aquella plataforma que manejan los proveedores, pero lo que sí podemos estar seguros es que esta herramienta verdaderamente cumple con todas las disposiciones fiscales que señala el propio Código Fiscal de la Federación y las reglas de resolución miscelánea. Eso pudiéramos estar seguros, y creo que eso es lo que valdría la pena en un momento dado para tomar la decisión de poder timbrar a través del portal del SAT. Para mí, en lo personal, creo que es una buena opción, además de que lo vamos a hacer con toda seguridad, dado que el SAT pues precisamente está observando todas las disposiciones fiscales aplicables hoy en día. Pero creo yo que lo más importante de poder utilizar este esquema es también observar en algunos casos el costo que se paga por el timbrado de los comprobantes fiscales, porque habrá contribuyentes que no cuenten con el poder económico para timbrar a través de un proveedor con costo o a través de algún programa que adquiera el propio contribuyente. Entonces yo creo que esta es una muy buena opción. En 2014 la verdad hay que valorarla. Yo creo que
Si nos ponemos de manera negativa a señalar que de repente el portal del SAT está muy lento, creo yo que estaríamos cayendo ahí en situaciones que son muy poco objetivos. Creo yo lo que debiéramos de estar midiendo es que al momento de timbrar, realmente esos comprobantes cumplen con todas las disposiciones fiscales y además que lo podamos hacer. Hoy yo creo que el SAT está preparado tecnológicamente y así nos los ha hecho saber a través de todas las herramientas que nos proporciona día a día a través de su portal. Y bueno, pues no deja de ser la de generación del CFDI una de ellas. Tan es así que hoy es una realidad. Tan es así que creo que de repente ya contribuyentes buscan esta herramienta que la verdad es una herramienta muy sencilla, en donde creo yo que debiéramos de contemplarla como una opción cuando tengamos el problema del timbrado con algún proveedor de comprobantes autorizados por la propia autoridad. Así es que pues vayan ahí accesando a esta herramienta. Creo que es una herramienta muy útil. Más adelante vamos a ver cómo está el proceso para generar a través de este portal, para poder generar los CFDI sin contratiempos. Lo vamos a ver. Creo que está plasmado y contemplado en este material. Entonces, pues vale la pena ahí que la tomemos en cuenta, esta herramienta. Y bueno, siguiendo con las obligaciones que establece este artículo 29 en materia de los comprobantes fiscales digitales por Internet, pues bueno, la fracción quinta de este artículo 29 nos señala que una vez que el comprobante fiscal digital por Internet se le incorpore el sello digital del SAT o en su caso del proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales, dice que deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. ¿Qué va a entregar? Bueno, pues dice esta fracción quinta que debe de entregar el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por Internet, el archivo que conocemos como XML, y que cuando le sea solicitada por el cliente su representación impresa, bueno, esta únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. Bueno, pues fíjense que esta fracción quinta del artículo 29 del Código, que establece la obligación de que los que estemos expidiendo ya el CFDI desde el 1 de enero, bueno, tenemos la obligación de proporcionarle al cliente el archivo electrónico XML, y cuando el cliente nos solicite la representación impresa, pues bueno, hay que también hacérsela llegar. Nada más que nos aclara que esta representación impresa únicamente presume la existencia de una operación. Y aquí es donde creo yo que tenemos un buen de trabajo para este ejercicio 2014. ¿Por qué? Porque creo yo que debiéramos ya de olvidarnos del esquema de la representación impresa, es decir, del esquema del papel. ¿Por qué? Porque ya claramente nos señala esta fracción quinta que debemos de entregar el archivo electrónico. El archivo electrónico es el XML regulado por el anexo 20 que publicó el SAT, en donde prácticamente se plasman técnicamente los requisitos que lleva este archivo electrónico. Entonces, en 2014, la tarea fundamental de todos los contadores, todos los auxiliares, todos los encargados de despacho, gerentes de contabilidad, estudiantes de la contaduría, debemos de convivir y hacer el trabajo de contabilidad en base al archivo electrónico XML. Si no lo hacemos de esta manera, creo yo que vamos a tener fuertes problemas, fuertes dolores de cabeza en nuestra contabilidad, porque seguramente vamos a estar solicitando representaciones impresas, las cuales desde mi punto de vista no tendrán el carácter fiscal para deducir, porque claramente nos dice esta fracción quinta que el archivo electrónico es el que se debe de entregar. Si el cliente nos solicita la representación impresa, pues se la tenemos que entregar, pero creo yo que debemos de entregar el XML, y si nosotros contribuyentes entregamos el XML, pues bueno, también cuando vayamos a deducir
debemos de solicitar en todos los casos el archivo electrónico XML. Aquí está la tarea para 2014. Este trabajo se tiene que estar haciendo ya desde el 1 de enero. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas en nuestra contabilidad, en nuestras declaraciones por los no deducibles. Creo, y lo veo así en la práctica, de que no estamos todavía familiarizados al 100% con la cultura del archivo XML. Y eso para los contadores ya es un problema hoy en 2014. Así es que démosle la vuelta ya a la página del ayer, en donde utilizábamos la representación impresa. Vamos ya haciéndonos la idea de que día a día tenemos que estar trabajando con archivos electrónicos XML, y es con ellos con los que vamos también a realizar nuestra tarea de contabilidad. Si no lo hacemos, verdaderamente vamos a sufrir bastante, porque en alguna revisión la autoridad nos los va a observar y habrá más que dos caminos: que nos hagan no deducible todos aquellos comprobantes que tengamos en representación impresa, o que se nos apliquen sanciones administrativas de carácter económico por no cumplir con esta fracción quinta del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Para mí, en lo personal, este es un trabajo que se debe de estar haciendo de manera muy organizada, de manera muy administrativa, muy integrada entre lo que son los departamentos de administración y contabilidad, porque si no lo hacemos así, la verdad es que, vuelvo a señalar, vamos a tener serios problemas. Es más, mi recomendación día a día es: señores departamentos de tesorería, ustedes también están involucrados, deben de, antes de pagar, solicitar o tener a la mano el archivo electrónico XML para que puedan pagar. De lo contrario, si ustedes hacen su trabajo de manera irresponsable pagando con la representación impresa, creo que vamos a poner en serios aprietos al contribuyente, y la verdad es que seguramente o el contribuyente nos da un jalón de orejas, o la autoridad lo hace a través del rechazo de partidas que pudieran ser deducibles, pero no lo son por no cumplir con esta fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Entonces aquí muchísimo cuidado con el manejo del XML. La verdad, ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos hacer este trabajo sin que represente más horas de inversión en nuestra jornada de trabajo. La verdad es que es un trabajo, vuelvo a señalar, que si lo hacemos de una manera eficiente no va a significar ninguna carga administrativa, pero tenemos que hacerlo de manera eficiente y de manera planeada y organizada. De lo contrario, imposible poder cumplir con esta fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Así es que mucho cuidado ahí con este XML. Asimismo, la fracción sexta del propio artículo 29, que nos siguen señalando las obligaciones en materia de la expedición de los CFDI, nos dice que los contribuyentes deberán cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Bueno, pues vamos a ver ahorita cuáles son esas reglas, o algunas de esas reglas que da a conocer la autoridad respecto a las especificaciones en materia de informática que deben de llevar los CFDI. Pero también se nos aclara que los contribuyentes podrán en un momento dado comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que reciban, consultando en la página del propio SAT si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado del emisor, y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que ampare el sello se encontraba vigente y registrado ante dicho órgano desconcentrado. ¿Qué significa esto? Bueno, que tal cual como lo señalamos con esa fracción quinta del artículo 29, que nos señala que es requisito el manejo del archivo electrónico XML, pues bueno, en la fracción sexta prácticamente se nos obliga a cumplir con las cuestiones en materia de informática, y desde luego una de ellas tiene que ver también con la forma de poder comprobar que un comprobante fiscal digital por internet es auténtico, y que además
de que fuera auténtico, que el certificado que lo ampare, pues realmente al momento de su expedición se debió haber encontrado vigente y registrado ante el SAT. Entonces aquí es una tarea complementaria de lo que es la fracción quinta. ¿Por qué complementaria? Bueno, porque además de nosotros tener la obligación de expedir un XML y entregárselo al cliente, nosotros, ahora les decía, tenemos que hacer la tarea de recabar los XML de nuestras deducciones y verificar que realmente son auténticos esos comprobantes fiscales digitales por internet. La verdad que esta tarea se vuelve también aparentemente una tarea pues muy laboriosa, llamémoslo así, porque dicen los contadores en la práctica, ¿a qué horas voy a validar estos comprobantes? Si muy apenas tengo tiempo para poder sacar adelante mi contabilidad día a día, y ahora con las nuevas obligaciones de subirlo al portal del SAT y luego que tengo que validar los XML. Señores, tenemos que hacer esta tarea independientemente de que tengamos otras tareas que también obliga el propio Código Fiscal de la Federación en materia de contabilidad. Y esta creo yo que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque hay que revisar, hay que verificar, por un lado, que el XML verdaderamente es un XML auténtico y que desde luego que ese XML esté amparado por un certificado que realmente fue expedido por la autoridad, que está registrado en el portal del SAT, pero además que al momento de la expedición del comprobante se encontraba vigente. Si no estamos haciendo este trabajo, señores, serios problemas vamos a tener. Ya tenemos puesta en marcha el 2014, ya debiéramos de tener definido cómo vamos a desarrollar este trabajo de la verificación del XML. Verdaderamente se antoja bastante interesante este trabajo, complicado en algunos casos, delicado en otros, y creo yo que con el desarrollo de este tema, y que más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer sin meternos en más cargas administrativas de trabajo, sin que tengamos que extender nuestras jornadas de trabajo para poder cumplir con lo que señala esta fracción sexta del artículo 29 del código. Pero verdaderamente nos tenemos que aplicar, porque si no lo hacemos vamos a sufrir con esta fracción sexta del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. En lo personal, he diseñado por ahí algunas opciones que las vamos a ver, cómo podemos hacer esta tarea sin que signifique inversión de tiempo y desde luego prolongación de jornadas laborales que verdaderamente no nos van a llevar a nada. Entonces, mucho cuidado con esta fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ya les comentaba que hemos incluido ya algunas reglas de la resolución miscelánea fiscal, y bueno, pues ya la regla 12714 de la resolución miscelánea fiscal para 2014, vuelvo a señalar, publicada el pasado 30 de diciembre de 2013, nos dice que podemos en un momento dado utilizar un complemento para incorporar información fiscal en los CFDI. Y textualmente esta regla nos dice que para los efectos del artículo 29, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, el SAT publicará en su página de internet los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales en los CFDI que emitan. Los complementos que el SAT publique serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en la citada página, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso.
Fíjense, aquí lo que vale la pena señalar y que nos aclara esta regla 12714, pues bueno, va en el sentido en que debemos de estar muy atentos a los complementos de información fiscal que se deben de incorporar a los CFDI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer observando las diferentes reglas de miscelánea fiscal que a lo largo del 2014 publique el Servicio de Administración Tributaria. Así es que hay que darle ya seguimiento a estas reglas. Volvemos a señalar, ya el SAT inició desde el 30 de diciembre con el contenido de un conjunto de reglas para diferentes ordenamientos legales, incluyendo el Código Fiscal de la Federación, y seguramente a lo largo de 2014 así lo irá haciendo en la manera y en la forma en que se considere necesario aplicar a ciertas disposiciones establecidas, en este caso en el Código Fiscal de la Federación. Por lo que la recomendación es estar muy atentos a esas publicaciones para dar cumplimiento a lo que señala esta regla. Algo que debemos también de observar en todo momento es lo que señala el último párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice a la letra que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para parar el transporte de mercancías. ¿Qué nos dice este artículo 29? Bueno, pues prácticamente este artículo 29 en su último párrafo es que nos deja abierto ahí la posibilidad de que el SAT pues va a publicar ciertas facilidades administrativas para ciertos sectores de contribuyentes, y de igual manera hay que estar al pendiente de esas disposiciones que dé a conocer en un momento dado la autoridad. Este artículo 29 verdaderamente es un artículo, llamémosle nuevo, porque es un nuevo Código Fiscal de la Federación para el 2014, y como vimos, pues en él se contempla y se fundamenta el manejo de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que conocemos como CFDI, y que después de haber analizado todas y cada una de las obligaciones que señala este artículo 29, pues bueno, aquí a la conclusión que podemos llegar es que en materia de comprobantes fiscales a partir del 1 de enero, creo yo que el principal ordenamiento que debemos de observar y que tiene su fundamento para los FDI es este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la verdad es que los invito a que se observe en todo momento este artículo 29, a que lo estemos consultando, creo yo, si no es todos los días, cuando menos cada tercer día, porque de él depende que podamos hacer de manera correcta el trabajo de la emisión de los FDI en 2014, y desde luego también de él va a depender que se estén cumpliendo algunas nuevas disposiciones a partir del 1 de enero, como tiene que ver el timbrado de los recibos de la nómina. Así es que mucho cuidado con todo lo que señala este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y las reglas que acabamos de señalar aplicables al mismo, y que fueron publicadas ya desde el pasado 30 de diciembre de 2013, desde luego aplicables a partir del 1 de enero. Recordemos que ese artículo 29 del Código Fiscal de la Federación no señalaba claramente que una de las obligaciones era pues precisamente cumplir con los requisitos que se establecen a través del artículo 29A del propio Código Fiscal de la Federación en materia de requisitos de los FDI. Pues bueno, precisamente vamos a ver cuáles son las disposiciones y los requisitos que se deben de observar en este artículo 29A para que los FDI puedan cumplir con estos requisitos y puedan ser en un momento dado validados por el SAT, por el proveedor y por el propio contribuyente. Entonces vamos a ver
¿Cuáles son estos requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación? Y vamos a iniciar por la fracción primera. La fracción primera del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación nos señala que los comprobantes fiscales digitales por internet, o sea los CFDI, a partir del 1 de enero de 2014 deben de llevar los siguientes requisitos. Primero, la clave del RFC de quien los expida. La verdad que esto ya está más que conocido, la clave del RFC de quien los expida y el régimen fiscal que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Estos dos primeros requisitos creo yo que son fundamentales. ¿Por qué? Por un lado debe de ir el RFC del contribuyente que los expide, pero además señalar expresamente en el CFDI el régimen fiscal con que esté tributando el contribuyente de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Hemos visto luego en la práctica de repente que este régimen fiscal de repente se plasma en las representaciones impresas. Sin embargo, en el CFDI como tal electrónico no se incluye. Entonces, si tú eres uno de los contribuyentes que tiene esta práctica del manejo del régimen fiscal en la representación impresa señalado expresamente como un texto, déjame decirte que si no corriges esta situación a partir de 2014, pues bueno, tendrás el problema de que tu CFDI será inválido porque no cumple el requisito del régimen fiscal. Vuelvo a señalar, el RFC de quien los expide y el régimen fiscal incorporados en el CFDI electrónico, no impreso, porque en la práctica observamos mucho que los contribuyentes incorporan estos requisitos de manera de forma de texto en las representaciones impresas. Entonces, a partir del 2014 no podrán realizar esto. Estos dos datos, estos dos requisitos deben de estar incorporados en el CFDI, o sea, en el archivo electrónico XML. Por favor, si no han corregido esta situación, corríjanlo, porque su CFDI seguramente será inválido. Entonces volvemos a señalar lo que señala esta fracción primera del artículo 29A, en donde nos dice que los requisitos del CFDI a partir del 1 de enero de 2014 tiene que ver con la clave del RFC de quien los emite y el régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Y además nos dice que tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar en el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. Es decir, si tienes un local o un establecimiento, uno o dos locales o establecimientos, pues bueno, debes de señalar el domicilio de cada uno de esos locales o establecimientos que tenga el contribuyente. Entonces aquí mucho cuidado con el manejo de lo que es el régimen fiscal, sobre todo porque veo de repente en la práctica, me inquieta ver representaciones impresas en donde se incorpora este dato como texto, y no debe de ser así. Debe de incorporarse en la estructura del XML para que al momento en que se valide dicho comprobante que estemos emitiendo, bueno, pues no tenga ningún problema para quien recibe este comprobante. Asimismo, el artículo 29A en su fracción segunda nos establece otro requisito. Bueno, ¿cuál es el requisito que establece la fracción 2? Bueno, pues dice que debe de llevar el número de folio y el sello digital del SAT referidos en la fracción cuarta, inciso B y C del artículo 29 de este código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. Entonces aquí pues prácticamente nos queda claro esta fracción segunda, porque debemos de recordar que los comprobantes fiscales digitales por internet, conocido como CFDI, aquí no se utilizan folios consecutivos, aquí son folios aleatorios asignados por el SAT o por el proveedor. Luego entonces debemos de observar que se cumpla ese requisito del folio, que es un folio aleatorio de 32 caracteres, pero además debemos de
verificar que se cumpla con el sello digital ya sea del SAT o del propio proveedor de facturación electrónica. Entonces, aquí la recomendación es, en todos los casos, desde luego, observar el sello digital. ¿Por qué? Porque sin este prácticamente es imposible validar un CFDI a partir del 1 de enero del 2014. La fracción tercera del artículo 29A nos establece otro requisito que tiene que ver con el lugar y la fecha de expedición. Este dato también es un dato que verdaderamente debemos de tener muy bien cuidado en el CFDI, porque también en la práctica alcanzamos a observar que muchos contribuyentes, volvemos a la representación impresa, lo tienen señalado como texto. Debe de ir incorporado en el archivo electrónico del XML el lugar y la fecha de expedición. Hay quienes me preguntan, oye, contador, fíjate que mi proveedor por default asigna el estado en donde se emite o en donde tiene el domicilio el contribuyente que emite el CFDI. ¿Es válido o hay que ponerle la ciudad y el estado? Bueno, aquí prácticamente lo más idóneo sería que pusieran lo que es la ciudad o el municipio y el estado, además de la fecha de la expedición del comprobante.